Kante sobre el trabajo de Smith, sobre la obra de Smith, que, bueno, por venir de un jurista híbrido, ¿no? Esa figura híbrida que te has presentado ha sido el filósofo del derecho, pues en fin, para los que nos dedicamos quizá de manera más exclusiva a la filosofía, pues reviste de mayor autoridad, ¿no? a tus palabras. Y vamos a dar inicio al debate, a la discusión. ¿Hay alguna pregunta? También por parte de los ponentes de la sesión, por supuesto, y los que quedan de la sesión Bueno, mientras la gente se anima, hay un concepto que yo no he tratado, que realmente es un puente también, tal como lo veo ahora, entre lo que tú has expuesto y lo que yo he expuesto, que sé que trata Smith en Defensor de la Constitución, y que es el concepto de neutralidad, que realmente tiene que ver también con el problema de la excepción. Recuerdo que tenía una taxonomía más o menos alambicada sobre los distintos modos de concebir la neutralidad, pero no sé si puedes a lo mejor decir algo más sobre eso, o qué relación tiene con la excepción, o qué uso hace Carl Schmitt del concepto de neutralidad. La verdad es que es un concepto tremendamente embrollado, porque como tú dices, hay muchísimas acepciones de la neutralidad. Sobre todo, a mí lo más interesante me parece la dialéctica que él entabla entre la neutralidad y la neutralización. Vamos a ver, el problema es el siguiente, me parece políticamente más interesante. Claro, el problema es que para Carl Schmitt claro, se ha colapsado, por supuesto, la división clásica entre Estado y sociedad civil, y estamos en lo que él llama en un giro hacia el Estado total, die Wendung zum totalen Staat. Claro, el problema es que hasta entonces se han creado falsas neutralidades, que realmente él llama neutralizaciones. Las neutralizaciones, por ejemplo, que auspicia el dominio de la técnica, el dominio de la política. Se ha pretendido decir que quedaban exentos de las decisiones fundamentales, ámbitos propios que ficticiamente aún seguían perteneciendo a esa sociedad civil. Dice Smith, lo que está ocurriendo es todo lo contrario. O sea, estamos en un momento en que lo político es todo. Y lo político es todo porque lo político no es nada. O sea, cuando Smith define en el concepto de lo político ¿qué es? Lo político es un modo de agrupación en torno a una diferencia existencial extrema. Un motivo estético, la estética puede servirnos para colocarnos en dos bandos irreconciliables de amigos enemigos y matarnos por eso. Entonces, realmente, el momento de la neutralización es un falso momento, es un momento antipolítico realmente. Entonces, es lo más interesante. Pero claro, eso yo creo que ya pertenece a un trasfondo que yo reconozco que, al menos en el marco de una intervención, me desborda un poco. Yo preguntaría nada más, ¿hasta qué punto crees que Smith, en ese repaso que es muy amplio sobre sus teorías, hasta qué punto crees o qué aspectos te resultan más familiares que pueda haber recogido, él lo haya recogido de la filosofía del derecho de Hegel? Estoy pensando, porque por ejemplo en esto de la constitución total, ¿verdad? Y la propia autorreferencia de la que has hablado, del Estado, parece haber algo que emana directamente de Hegel, ¿no? Al margen de que quizás fuera un pensador con el que estaban familiarizados en general los juristas de la época. No sé, yo creo que eso es una lectura que se está haciendo, que se hace por parte de algunos autores como Kervegan. Yo creo que es una lectura interesante. Lo que yo no sé si el concepto de Estado total que plantea Schmitt, al que tú aludes, es un Estado que tiene más que ver con Hegel, ese Estado como totalidad ética, y que no con otros autores, que son más cercanos. O sea, yo creo que toda la dogmática del derecho público alemán de finales del XIX, fundamentalmente la figura de Stahl, y sobre todo todas estas corrientes conservadoras de lo que llaman modernismo reaccionario, que están a principios del siglo y sobre todo en el periodo de entreguerras alentando. Estoy pensando fundamentalmente en Juncker,
Bueno, pues claro, el concepto de Estado total en parte viene, y él lo reconoce explícitamente, del concepto de movilización total y total en movil majum, de que habla Junga en los años 20. Entonces, claro, yo no sé hasta qué punto el molde hegeliano es un molde que más informativo, más informador para el concepto de Estado total schmittiano que otros moldes posibles. Claro, no nos planteamos tampoco los diálogos con el fascismo, las posibles trasvases del pensamiento del fascismo italiano y tal, pero seguramente Hegel quizás es menos importante de lo que en un primer momento aparece. De hecho, Schmitt cita a Hegel, pero no tanto como otros autores. Entonces no sé hasta qué punto no fuerza un poco la interpretación. ¿Más preguntas? Yo quería comentar, creo que hay una pausa en este aspecto, un apunte dirigido al uso, que ya subrayaba Alba, ¿no?, lo prolijo de las categorizaciones, distinciones que establece Schmitt acerca de lo que es la neutralidad, por ejemplo, en el defensor de la Constitución, o el custodio de la Constitución, pero sí hay un esfuerzo por su parte por recuperar lo que él considera más, digamos, más permanente, que ha resistido mejor el paso del tiempo, de la tradición liberal clásica, de la tradición de Constant, ¿no? Hay un diálogo ahí con Benjamin Constant, ¿no?, con la apelación al poder político y en concreto al poder del príncipe como un poder neutral, que, digamos, Schmitt quiere llevar a su verdad jurídica, quiere activar o actualizar, rellenarlo pleromáticamente, ¿no?, recuperando tu propia, ¿no?, el término, el par de conceptos que has utilizado, ¿no?, actualizándola y dando, digamos, un contenido extra, ¿no?, a esa presentación que es propiamente liberal, que pertenece, digamos, a una de las piezas más nobles de la tradición liberal europea, ¿no? O sea que en realidad a lo que voy es que, digamos, tendemos a concederle quizá demasiada importancia a la neutralización, a la dialéctica de las neutralizaciones, o al tipo de motor histórico y motor despolitizador, ¿no?, en historia, que es la neutralización. Pues, sin embargo, en Schmitt hay una cierta obsesión, ¿no?, con recuperar y salvar la neutralidad política como un valor positivo. En principio suena lo contrario. Claro. No sé hasta qué punto degradado, Nuria, porque incluso el papel del príncipe, que es el papel del presidente del Reich después, en el 29, cuando habla en el defensor de la Constitución, cuando habla del papel neutral que puede desempeñar el presidente del Reich. Claro, la neutralidad, claro, viene avalada primero por cierto desecamiento. Hay un cierto desecamiento antiliberal y prodemocrático que yo creo que es visible en la teoría de la Constitución y después. Es decir, claro, el liberalismo, la sustancia del liberalismo viene expresado fundamentalmente por los derechos y por el parlamentarismo. O sea, el elemento de la representación y el elemento de los derechos frente al momento de la identidad y al momento popular que está representado por la democracia, ¿no?, por la forma política democrática. Entonces me da la sensación de que cuando habla de poder neutral, aludiendo a que el poder neutral es el presidente del Reich, ya es más que el príncipe. Bueno, es una recuperación de poderes, una recuperación del principio de identidad frente al principio de representación, por la mayor cercanía que en una situación política como la de Alemania tienen esas figuras neutrales a los auténticos intereses del pueblo frente al pluralismo social espúreo que se está reflejando también en la vida parlamentaria, frente a la policracia, esa existencia de poderes económicos exentos, y frente a las tendencias y tentaciones de disgregación federal. Entonces, al final, la neutralidad acaba convirtiéndose, muchas veces, me da la sensación, en un pretexto para la disolución
del molde liberal, también de la división de poderes, también de la lectura de los derechos fundamentales, tras la necesidad de salvaguardar algo tan inconsútil pero tan peligroso como la unidad política. Por eso ese matiz que tiene de defensa y de protección de Hutten es lo que me parece más inquietante. Claro, y al final yo creo que está más cercano, desgraciadamente, de un tipo como Alonso Cortés que como un tipo como Benjamin Constant, ¿no? O sea, cuando sí que es verdad que parece que recupera, sobre todo en la teoría de la Constitución y en el Defensor, recupera alguna de estas figuras, alguna de estas intuiciones que pertenecen por derecho propio al liberalismo más clásico, pero creo que después las malogra. Es un poco mi Después tiene que ver también con su crítica, por ejemplo, al pluralismo de los partidos, ese sí, claro. sentido positivo que decía Nuria. Es decir, es neutral en el sentido de que da en el sentido de que da unidad. Sí. Lo que pasa es que unidad, ¿qué precio? Pues es siempre una pregunta. Es que la unidad es homogeneidad para Carl Schmitt. La unidad es homogeneidad, es una unidad sustancial. Y además es una unidad sustancial que se expresa de manera directa e inmediata, dice, a través de la aclamación o de la repulsa que expresa la multitud reunida. Bueno, estas aclamaciones plebiscitarias, claro, recuperan un venero de la legitimidad, que es muy distinto ya de la legitimidad liberal basada en la representación. ¿Por qué? Porque descree al final de la representación. En el lugar, la situación espiritual del parlamentarismo, claro, lo deja a las claras. Yo creo que él al final, no sé si al principio, pero él al final es un abierto negador del parlamentarismo. Y claro, lo que pasa es que lo hace en nombre de la democracia. De hecho, ¿por qué elige al presidente del Reich como poder neutral? Porque es el que está más cercano. Negado el papel de interposición y representación del Parlamento, el que está más cercano al auténtico espíritu popular es el presidente del Reich, que es elegido por la mayoría de los ciudadanos del Reich. Pues tiene una elección directa en la Constitución de Weimar. Y en eso también se ampara. Y sobre todo es el que puede decidir políticamente, cosa que un tribunal no puede hacer. Que es lo que está en el fondo. Dice, bueno, en un litigio constitucional, un tribunal que tiene que decir aquí. Aquí lo que se está dirimiendo es el modo y la forma y la salvaguarda de la existencia de la unidad política. Entonces, bueno, tiene sus trampillas, pero yo creo que es un pensador interesantísimo. Yo creo que va de eso también, de trampas, porque bueno, de alguna manera el recurso a Constant y ese acercamiento puntual a Constant en un momento dado, como es en el Defensor de la Constitución, recuerda vagamente quizá a una observación de Alba cuando tildaba incluso pues, de algo que bueno, nos suena a cinismo, esa argumentación de Schmitt acerca de que el Reich President lo que está buscando es confirmar y reponer la autoridad del Land, ¿no? Eso forma parte también del ethos schmittiano, de cómo ven las cosas, ¿no? Claro, en general, absolutamente. Schmitt, ¿no? Había una pregunta de Inés. Bueno, me parece muy interesante cómo el procedimiento es precisamente lo que justifica las normas y la consecuencia de las normas. Sí. Entonces, verdaderamente veo, como en el derecho actual, que a través de ese proceso pues, justificamos cosas. Entonces, pues, si viene un secretario judicial a embargarte tus bienes, es justificado, pero si lo hace el propietario por sí mismo ya no lo es. Y tenemos como esos parámetros y tenemos esa manera de ordenarnos. Luego hay pues, ejemplos mucho como más límite, como pudo ser, por ejemplo, el juicio de Eichmann, que parece que se saltaba cosas, pero al final guardaba una especie de protocolo procedimental que lo justificó en alguna medida. Pero también me parece muy curioso como las leyes de abril del 33 que hizo Hitler, en la que no permitía a los no arios ser funcionarios o casarse con arios, también seguían un procedimiento técnicamente correcto. Entonces, ¿hasta qué punto
podemos hablar de justificación y no solamente de orden. O sea, que un procedimiento ordena las cosas, claro que estoy de acuerdo, pero que las justifique en todos los casos me parece más difícil de decirlo. Te contesto a las dos cosas. Mira, claro, todos los que estamos medio familiarizados con la praxis de la decisión judicial sabemos que efectivamente el matiz constructivista es muy poderoso. El juez realmente construye la norma. La norma es un foco posible que atrae interpretaciones y es el juez el que elige. La interpretación, como ya dice Schmitt, acudiendo a elementos positivos y metapositivos. Claro, esto me recordaba mucho a Ronald Dworkin. El movimiento postpositivista, claro, dice, cuando adoptamos una decisión en un caso difícil, los hard cases, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, aludimos a la existencia de derecho, pero también más cosas, tradiciones constitucionales, valores morales, etcétera, etcétera. Con lo cual, ciertamente, la decisión judicial se construye desde muchos lugares, no solamente desde la norma, aunque la norma al final funcione como principio último de justificación y de cobertura. Eso sí es verdad. Claro, una cosa es ser la razón por la que se adopta la decisión y otra cosa es ser una razón de la decisión, que es una cobertura. Vale. Claro, el problema, ya te aludo a la existencia de las formas y de los procedimientos. Claro, citas la ley de restitución, la ley del restablecimiento del funcionariado de abril de 1933 y las leyes de Nuremberg de septiembre del 35. Claro, ¿cuál es el sentido de la forma en el derecho nacionalsocialista? Hombre, un autor como Ernst Frenkel ya denunciaba la existencia de lo que él llamaba der Doppelstaat. Es un estado dual. Es un estado que se sirve ancilarmente, casi como coartada, de la existencia de leyes, pero que hace convivir junto a estas un sistema de medidas que dispensa con una cierta arbitrariedad. Por ejemplo, la custodia de seguridad, la Schutzhaft. Claro, a ti te condena un tribunal a una pena de cárcel, pero cuando sales de la cárcel, por ejemplo, por Rassenschandel, por haber atentado contra las prohibiciones de la ley de Nuremberg, y haber tenido contacto sexual con un judío, después viene el funcionario policial y te lleva a un campo de concentración, que te tiras el tiempo que te tiras. ¿Por qué? Porque te están aplicando una medida de seguridad, es una custodia tipo preventiva. ¿Vale? Claro, la forma, Hitler conservó las formas, y los nazis conservaron las formas, todo lo estudia muy bien Adam, V.A., por ejemplo, conservaron las formas, pues de una manera táctica, cuando les convenía, se sirvieron de las formas, pero trufadas por muchos incumplimientos normativos y muchos acompañamientos contra y extranormativos. Por ejemplo, pues el principio de jerarquía normativa o el principio de la publicidad de las normas, pues no se respetaba, había normas que eran secretas, normas que circulaban entre autoridades, toma de decisión por parte de personas jerárquicamente no competentes para las mismas, etcétera, etcétera. Con lo cual, es un sistema en el que conviven un aparente respeto a la legalidad con un real desconocimiento y real menosprecio por las normas y las formas jurídicas del sistema nazi. Y encima acompañado por ese doble estado de medidas de que habla Frenkel, que acababa por descomponer cualquier, incluso conato de sistema de legalidad. O sea, yo creo que es casi una farsa muchas veces. Y luego, sobre todo, ligado a una concepción del derecho que está vinculada a, primero, a la voluntad del Führer. Lo dice Schmitt en el escrito del 34. El derecho político y el derecho administrativo quedan bajo el dominio del principio del Führer. ¿Vale? Y luego, además, ligado a los imperativos derivados de la Volksgemeinschaft racial que se impone a partir del 33. Lo cual, claro, esos son los moldes de la legalidad y los moldes de la legitimidad, si quieres. Entonces, seguir hablando ahí de derecho, de formas y de procedimientos, desde luego con muchas comillas, ¿Más cuestiones? Bueno, pues en ese caso, y con la seguridad de que tenemos que seguir invitando a los colegas de filosofía del derecho más a esta casa, muchas gracias. Cerramos la sesión y recuperamos estas discusiones mañana con Cassirer, con Cohen, con Rosa Luxemburg, con Neumann y con Foucault, no me recuerdo yo muy mal.